Shalom, shalom, que significa paz en el hebreo paleo. Aquí con una lección, espero que les sea de edificación. Antes de empezar la misma, quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahawashi, Bahasam, Haro Hakadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino que nos enseñaron el 100% la verdad y nos enseñaron muy bien. Y un saludo a los 144,000 hombres profetas de Yahweh Basim Yahushai que van dando el cántico nuevo en estos últimos de los últimos tiempos. ¿No? Quiero entrar en Hechos 24 y 25. ¿No? Hechos 24 y 25 y entrar en el tema de dominio propio. ¿No? Y realmente si no estamos en una que se llama en un dominio propio de nuestra carne, vamos a hacer cosas que después te vas a arrepentir. Y es más, vas a hacer cosas que ni la vas a tener en cuenta para poder arrepentirte y no vas a tener el entendimiento de que la pelaste. ¿No? Quiero entrar en Hechos 24 y 25, dice: y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. ¿No? Y aquí este Félix estaba atemorizado, ¿no? Porque le iba a hablar del juicio venidero y también del dominio propio. Es algo que tenemos que practicar, ¿no? Si no vamos a tener dominio propio de nosotros, si no el espíritu no va a estar encima de nuestra carne, vamos a estar jodidos. Y quiero entrar a esto, al dominio propio. Entre esta aplicación es la Blue Letter Bible y nos ayuda a algunas definiciones, ¿no? Y como dicen los hermanos, tienes que comer la carne y botar los huesos. Esto es Hechos 24 y 25, ¿no? Y me voy a ir a la palabra dominio propio, que aquí en el inglés es templanza, ¿no? Temperance, ¿no? Y vayamos a esa. A ver, veamos Agreteia, que también nos está... Enseñemos primero No nos da una definición. No tiene la salaquia. Y vamos a ir entonces a esta, que es la G14, que nos indica una flechita. Salaquia es la G1466. Este es el esquema del uso bíblico. Autocontrol, ahí está. La virtud de quien domina sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Entonces, si tú no tienes dominio propio, como Pablo estaba predicando al gobernador Félix, si no tienes dominio propio, tú no vas a tener autocontrol, vas a explotar. No, por estos lados les llamamos fosforitos, ¿no? Y fosforito es una persona que se enciende a la primera rosada. Y de eso te habla la escritura, que tienes que tener autocontrol, dominio propio. Dice, en la definición de esta palabra es autocontrol, la virtud, quien domina sus deseos y pasiones. Y realmente, estando en este infierno, tú tienes que tener mucho autocontrol, ¿no? Te tienes que ubicar de que si tú pierdes tu autocontrol, vas a hacer cosas que
Hay gente se nubla ante no poder controlar su carácter, su carne, hace estupideces. Entonces, si tú no tienes autocontrol, tú la vas a cagar, simple. Y se me viene a la mente con las leyes que estamos viviendo hoy en día en este infierno. Si tú agarras una mujer del brazo y solamente le apretas para que no se vaya, digamos, esta mujer te puede meter al bote, porque tú no tuviste autocontrol. Hoy en día las leyes están bien jodidas para el hombre, ¿no? Y teniendo autocontrol, tú vas a zafar de muchas cosas. A ver, sigamos viendo la definición. Dice, dominio propio, especialmente continencia, templanza. Vayamos a la templanza a ver qué es lo que nos sale. Dice templanza, cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Ahí está. O sea, vas a tener que tener un carácter de ubicar tu carne. No seas carnal. No aflojes a la carne. ¿No? Y que tu espíritu, conectado con el Espíritu Santo de Yahweh Shai, te ubique para que tú tengas una reacción efectiva y no carnal, no desmedida, no fuera de orden, ¿no? Dice temperancia, abstinencia, a ver, veamos. Dice acción de abstenerse o privarse de alguna cosa, ¿no? Entonces, te tienes que abstener y tienes que parar, el ritmo de tu vida para explotar, ¿no? Tienes que manejarte con calma, ¿no? Y voy a sacar ahorita vamos a seguir, aquí. Moderación. ¿No? Entonces, una de las virtudes es de que tenemos que tener dominio propio, y voy a ir a eso. Esto es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6. Te dice, dice segunda de Pedro 1 y 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Yahweh Bashim Yahushai, completando su fe. O sea, a tu fe tienes que completar, dice, con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio, ¿no? Entonces, tenemos que tener control propio. O sea, a nuestra fe tenemos que complementar el control propio y todas estas otras características, ¿no? Sabemos de que estamos viniendo de un lugar muy duro, muy insensible. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, a veces crecimos en hogares destruidos. Hemos tenido que estar en pandillas, o no parar en la casa, salirnos de nuestras casas, hacer lo que a nosotros nos daba la gana. De ese mundo estamos saliendo. Que cuando estabas en pandillas, tú no tenías control propio, ¿no? Y en mis épocas estabas en colegio y basta con una mirada entre varones y decían, ya se empezaban ya nos empezábamos a trenzar, ¿no? No teníamos, para empezar, fe, y peor,
control propio, ¿no? Imagínense todas esas cosas que tú pasas en tu o ves en la TV o ves en el internet, como una mujer que está traicionando a su hombre en su propia casa, entra el hombre y les vacía plomo a los dos, ¿no? Los tres no tenían control propio, ¿no? La mujer, porque abrió la pierna a cualquiera, es el hombre que adulteró, sabiendo de que es mujer casada, se metió a su casa a tener relaciones sexuales con esa mujer. Y el marido, que entró y los bajó, o con pistola, o con machete, o con lo que haya. Ve las noticias y todas esas malas noticias, todo eso, hasta en esferas altas, en los gobiernos, en todo lugar, no tienen control propio, ¿no? Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo, nos tenemos que esforzar al máximo, ¿no? Y tengo una cosa, quiero entrar en esta. Dice, ¿qué es el dominio propio personal? No te indica, el dominio propio es la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones y por lo tanto nuestras acciones, ¿no? Y estábamos viendo de que tienes que complementar el dominio propio a tu fe, ¿no? Por las promesas que tenemos de Yahweh Bashem Yahushai. Entonces, si tenemos la promesa de que nosotros vamos a heredar el reino, que si somos parte de los elegidos, vamos a estar, que se llama, comportándonos de esa forma en nuestra vida diaria, va a estar sin mancha. Entonces, cuando tú vas a ir dominando este control propio, teniendo fe y viendo las promesas que son alcanzables, tú te vas a moderar, ¿no? Esto viene primeramente para mí, ¿no? Sí sabemos de que venimos de lugares diferentes, de situaciones diferentes, pero cuando estás en el Espíritu, vas a tener conocimiento de las Escrituras y te vas a ubicar en las Escrituras, ¿no? Y al ubicarte en las Escrituras, tú la vas a tener clara que no puedes robar, tienes que cuidar a tu mujer y tantas cosas que te da la Escritura, ¿no? Tienes que ubicarte en dominar tus pensamientos y tus emociones. Porque si el Señor te está dando la verdad, te está moviendo a que tú escuches los videos de los hermanos, tú tengas la posibilidad, si eres un hombre, de salir al campo. Y si eres alguien que ya está saliendo al campo, cuando vengan problemas, ten dominio propio, contrólate, ¿no? Hay situaciones que pasan en el campo, gente viene a agredir, gente viene a botar cosas, tienes que controlarte, al fin y al cabo, no están en contra de lo que tú hablas, sino en contra de Yahweh Bashem Yahushai. ¿Y qué dice Yahweh Bashem Yahushai? Que suya es la venganza, ¿no? De él es la venganza, así que nosotros no podemos tomar venganza, tenemos que tener autocontrol, ubicarnos en hacer bien las cosas, ¿no? Dice, el dominio propio es la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones y por lo tanto nuestras acciones. Es decir, la facultad de volverse actor y hacedor de vuestra vida. ¿Y qué te dice la Escritura? Que tú tienes que ser hacedor de la palabra. O sea, todo lo que entiendes con el conocimiento, tú lo tienes que llevar a tu vida, ¿no? Hay situaciones que día a día la pelamos. Y ahí tenemos que reaccionar y recapacitar en que no tenemos que volver a cometer esa falta, ¿no? Dice, el dominio propio es la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones y por lo tanto nuestras acciones. Es decir, la facultad de volverse actor y hacedor de vuestra vida y no dejarse dominar por los pensamientos, emociones o situaciones externas.
Entonces vamos a esa escritura. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice, pero no solo escuchan la palabra de Yahweh Basim Yahushai, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Entonces, si tú tienes conocimiento, ¿no? Y al conocimiento, a la fe le añades conocimiento, al conocimiento tienes que añadirle dominio propio. Tú vas a conocer vas a agarrar de que no puedes adulterar, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Vas a tener que ponerlo en práctica. Y al ponerlo en práctica, cuando se te presente esa situación, tú vas a escapar de eso. Como José, ¿no? Ahora, sabemos de que no sabemos toda la escritura, por eso tú vas a ir de gloria en gloria entendiendo la verdad, ¿no? El tema de la hermandad. Tú en la hermandad, Salakia, en las escrituras te hablan de que tienes que tener a tus hermanos que están en la fe en mucho aprecio y tratarlos con mucho amor, con mucha estima. Porque es como si estuvieras tratando con Yahweh Shai, ¿no? Pero hay veces demonios joden tu mente, demonios joden a que tú envidies a tu hermano, demonios joden a que tú quieres ser igual que tu hermano, demonios joden a apreciar a otros hermanos en YouTube haciendo videos y te viene un sentimiento de envidia, de empute, ¿no? Y siendo de que si es un hermano en la fe, es como si tú te estuvieras enojando contra Yahweh Shai, porque formamos parte de un cuerpo, ¿no? ¿Cómo el corazón va a renegar del pie? ¿Cómo el hígado va a renegar del cerebro? ¿No? Somos parte de un cuerpo. Y si tú tienes algún problema de esos, al ver a un hermano con arete, con cadena, con su barba, con lo que sea, y te empieza a molestar, es porque estás con demonios, ¿no? Y la única forma para que tú puedas botar eso es orar a Yahweh Basim Yahushai. Si tienes la habilidad de ayunar, ayuna, ora constantemente. Se te viene ese pensamiento, son pensamientos de estos malditos demonios que te están jodiendo. Y si tú detectas que es eso, ya tienes la salida para combatir eso, que son los nombres del Padre y del Hijo. Yahweh es el nombre del Padre y significa Él es. Y Yahweh Shai es el nombre del Hijo y significa Él existe, en el hebreo paleo. Entonces, tú vas a tener el que se llama... No, y quiero entrar aquí a una página que busqué y que en algo nos va a ayudar. No hay cosas que sí nos van a ayudar para el temita de autocontrol, y si tú puedes buscar otras páginas, búscalo. El tema es de que podamos entender estas cosas, ¿no? Y quiero ir a algunas de estas estrategias que nos van a ayudar, o si no, si tú tienes otras, bienvenido. La cuestión es empezar a hacer estas cosas para tener autocontrol de nosotros mismos, ¿no? Dice, estrategias de autocontrol que sí funcionan, ¿no? Y como les digo, esto es algo que busqué y cada uno puede buscar en su tiempo y ver qué pasos puede dar, ¿no? Encontré esto, a ver, veamos. Dice, por Inspira 1 de abril, ¿no? Dice, cuando practicamos el autocontrol, aprendemos a manejar nuestras emociones y a regular nuestro comportamiento de manera efectiva. En momentos de crisis nos da el espacio para identificar las cosas que son importantes para nosotros y nos permite actuar de la manera más eficiente para obtener los mejores resultados. Dice, para que puedas sacarle el mayor provecho
hemos elaborado una lista, ¿no? Y vamos a esa lista. Dice, sé consciente y define bien qué es lo que quieres cambiar o mejorar. Entonces, para tener autocontrol, tú tienes que estar consciente, ¿no? Y tienes que definir, tienes que cachar, tienes que detectar qué es lo que tienes que cambiar, ¿no? Yo sé, como dicen, como les digo, por aquí dicen fosforito, a una persona que se enciende a la primera raspada, ¿no? Y, y eso es lo que tú tienes que detectar, ¿por qué reaccionas así? ¿Cuál es el pedo en ti para reaccionar así? No solamente en tu casa, no solamente en tu trabajo, hasta en la verdad, ¿no? En la verdad, cuando sales al campo, tratar de hacer estos ejercicios. Si en el campo te ofendes y por ver a un gringo y que venga a venir a hablar, o un chino, te enciendes y ya te encabroneas, tú, como leíamos, al conocimiento tienes que darle dominio propio. Entonces tú ya conoces de que ese chino o ese gringo puede ser parte de la elección, del remanente. Entonces no lo vas a tratar como un pagano, ¿no? Lo vamos a tener que estudiar en su espíritu, ¿no? Y ver si es sincero, si no es sincero, pero de buenas a primeras no puedes. Tienes que detectar eso, de que si tú te estás enfogonando en una de esas, eso es lo que tú tienes que cambiar o mejorar, ¿no? O ves a uno tatuado, o a uno con, qué sé yo, o como pasó en los campos anteriores, donde vinieron gente alcohólica, indigentes, gente drogadicta, que tenían más sentido común que cualquier otro que pasaba por ahí. Y lo que hacíamos es tener dominio propio y no mandarlo por un tubo a esas personas. Porque aparte, si tú te enfogonas con esa clase de personas, tú puedes causar discusión y hasta que te agredan. Si no tenemos dominio propio, y ahí viene a la mente una escritura. Y dice, Proverbios 15 y 1 y 2, dice, la respuesta apacible desvía el enojo. Ahí está. Entonces, si esa gente, una experiencia que tuve recién en el campo es cuando vino mientras estaba en el campo, al frente de la otra acera estaba ahí un joven que es un alcohólico y que estaba sentado ahí en un local al frente donde salgo al campo, hay restaurantes de pizza y todas esas cosas. Y estaba sentado en la puerta de la entrada de un restaurante y nadie le decía nada, ¿no? Y de una se levantó y vino a donde yo estaba. Y cuando venía, yo lloraba y me abochaba y decía que me dé sabiduría para poder, manejar esta situación, porque veía que se acercaba. Y que me movió en el espíritu para tener una respuesta apacible, una respuesta suave, una respuesta que lo calmó, ¿no? Dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Entonces, imagínense si hubiera reaccionado de una forma tan torpe o agresiva ante esta persona por lo que se veía, ¿no? Lo que sí tuve que ver de qué traía en la mano cuando se estaba acercando y ver si tenía algo con que podría lastimarme, ¿no? Y solamente tenía su botella ahí de alcohol con refresco, algo así. Y realmente si estás en un estado de atención a lo que pueda pasar, pero
en ese mismo estado tiene que haber un dominio propio, ¿no? Dice, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Entonces, mientras hablaba, ese joven se acercó y vi que estaba en un estado lamentable, y eso lo pueden ver en el video, y en este campo, el campo anterior, no me acuerdo, y lo primero o lo que le dije es de que se sentara ahí y escuche la verdad, ¿no? ¿No? Porque nos mueven esto y eso es algo de lo que tenemos que aprender, y no solamente en el campo, ¿no? Y con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Y sé que es difícil, ¿no? Sé que es qué sé yo, creo que por lo que estamos acostumbrados con nuestra familia, y a veces es un poquito más difícil poder tener dominio propio, pero tenemos que estar más en el espíritu que en la carne, ¿no? Tenemos que estar más en el espíritu que en la carne, ¿no? Y vuelvo a estos puntos, ¿no? Dice, sé consciente y define bien qué es lo que quieres cambiar o mejorar. Entonces, si tú ya detectaste de que te enfogonas de una, entonces tienes que primero detectar el problema. Que cuando venga uno de las gorras y venga a consultar, no te enfogones, porque puede ser un falso, ¿no? Un autoproclamado judío. O puede ser un hebreo israelita que es un dispersado y que puede en el espíritu ser activado por Yahweh Shai al escuchar tu prédica, lo que estás explicando de las escrituras, ¿no? Entonces primero tenemos que detectar eso, ¿no? Dice, lo primero que debes saber es que aun cuando aparenta ser algo difícil, todo ser humano tiene la capacidad de trabajar el autocontrol. Lo importante es mantener una actitud positiva y estar consciente de cuáles son aquellos pensamientos, comportamientos o malos hábitos que quieres cambiar o mejorar. Solo así podrás tener en cuenta la problemática situacional y reaccionar a tiempo. ¿Ahí está? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Dice, reconoce los pensamientos y sentimientos impulsivos. Entonces, cuando ves a esa persona o cuando se te presenta alguna situación, y si tú vuelves para atrás y meditas en la reacción que tuviste, en esos sentimientos impulsivos, estás avanzando ¿qué se llama? En ubicarte que eso te pasa cuando sucede una situación así, ¿no? Dice, las personas tenemos un límite y el autocontrol no significa que siempre tendremos la capacidad y el poder de nadar contra la corriente. Cuando te enfrentes a una situación que ponga a prueba tu capacidad para mantener la calma y tomar mejores decisiones, tómate unos minutos para recapacitar. Para esto no es necesario aparentar que lo tienes todo bajo control, ¿no? Entonces dice, cuando te enfrentes a una situación que ponga a prueba tu capacidad para mantener la calma y tomar mejores decisiones, exacto, ¿no? Entonces se te van a presentar pruebas. Yahweh nos dijo de que si tú quieres seguir al Señor, prepárate para la prueba. Y cuando tú pases pruebas, tú tienes que meditar en tu dominio propio, detectar en qué te estás fogonando, ¿no?
Y reconocer que así, en esta situación fue así porque las reaccioné, ¿no? Entonces, si reaccioné de mala forma, no apacigué con mis palabras, entonces sé que tengo que hacer lo contrario cuando se vuelva a presentar esa situación o una parecida, ¿no? Dice, trabaja en su inteligencia emocional. La inteligencia emocional se define como la habilidad del ser humano para identificar, comprender y regular las emociones propias. Y eso es clave, ¿no? No puedes negarte y poner excusas. No, yo reaccioné así, por esta situación, porque pasó esto, porque pasó el otro, y por eso me enfogoné y a la mierda, yo tengo la razón. No, no es así. No podemos obrar así, ¿no? Que hablamos por experiencia, ¿no? Que estamos en ese proceso de ir perfeccionando. No nos creemos perfectos, ¿no? Como les digo, cuando hacemos lecciones, esto primeramente es para nosotros. Y sabemos de que cuando entramos en estas lecciones, hasta el Señor nos va a probar, nos va a poner más y nos pone día a día en estas pruebas para ver si seguimos teniendo fe en Él, y si tenemos fe vamos a complementar con dominio propio, como estábamos leyendo, ¿no? Dice, la inteligencia emocional se define como la habilidad del ser humano para identificar, o sea, tienes que tener habilidad de decir, sí, la estoy cagando aquí, he hecho esto y mejor en la próxima, apretaré y no reaccionaré de una. Y al hacer eso, es porque tú tienes fe en las escrituras, ¿no? Dice que te airíes, pero que no peques, ¿no? Dice, para identificar, comprender y regular. Entonces, si el volumen está muy fuerte, bájale, regúlate. Y se van a presentar ocasiones, y ahí es donde tenemos que regularnos. Y eso pasa también entre hermanos, ¿no? Regularnos y no ser tan severos, porque tú tienes hermanos que están pendientes de ti y tú seas muy duro. Es de acuerdo al espíritu que pone el Señor, ¿no? Pero hay que regularse. Dice, por ello el autocontrol emocional, identificar, comprender y regular las emociones propias y las de los demás. Ahí está. Cuando tú regulas tus emociones, tú vas a hablar apaciblemente y vas a regular a esa persona que está viniendo en un plan de hacerte o de causarte descontrol. La vas a apaciguar y vas a pensar, vas a meditar para decir, tranquilo, ¿no? Calmantes montes. Y ahí en tu calma, tú vas a traer tranquilidad a las otras personas, ¿no? Por ello, el autocontrol emocional se suma a la lista de competencias que posee una persona con inteligencia emocional. Dice, por ello, el autocontrol emocional se suma a la lista de competencias que posee una persona con inteligencia emocional. Ahí está. Entonces, si tú vas a tener autocontrol, es una de las características de Salakia. Es una de las características que vas a tener que son unas características de la inteligencia emocional. Entonces, si tú no tienes autocontrol y tú estás flaqueando en tu inteligencia emocional. Dice, sin olvidar su dominio de otros elementos que componen este tipo de inteligencia, entre ellos la empatía. Tú tienes que ser empático, ver por qué está sucediendo con esa persona eso. Entonces, tú cuando tienes autocontrol, vas a decir, no vas a pensar en tu juicio, sino vas a esperar a que te digan por qué están así, ¿no? Que te digan, ¿por qué? No vayas directamente y tú tienes la culpa por esto.
Y después, después de que lanzaste el dardo, la persona te diga, no es por eso, es por esto, entonces quedas en ridículo. No, entonces, tenemos que trabajar en nuestra inteligencia emocional, ¿no? Y una parte es el dominio propio. Dice, evalúate constantemente. Ahí está. ¿Qué te dice la Escritura? De que tenemos que ver si realmente estamos en la fe. Y al evaluarnos si realmente estamos en la fe, vamos a encontrar puntos en que realmente le estábamos pelando, le estábamos haciendo cosas malas. A ver, un ejemplo que se me viene, una mujer que es cristiana, ¿no? Que tiene ganas de seguir a Yahweh Bashim Yahushai, ¿no? Para ellos Jesucristo, que esos no son los nombres, ¿no? Para empezar ahí ya están mal, pero se evalúa constantemente y tu vara de medir son las Escrituras, donde tú te vas a medir para ver si estás haciendo algo bueno o malo, son las Escrituras, no hay más. No es tu pastor, no es tu hermanito, tu hermanita, no. Lo que te va a guiar para ser un seguidor de Yahweh Shai son las Escrituras, porque las Escrituras es Yahweh Shai, ¿no? Entonces dice, evalúate constantemente. Así la puedo sacar. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, 13, versículo 5. Examínense para saber si su fe es genuina. Ahí está. Tienes que examinarte si tu fe es genuina. Entonces, yendo al punto de esa mujer que ahora está entendiendo la verdad, va a examinarse, pero ¿en base en qué? En su fe. ¿En su fe en qué? En las Escrituras. No en lo que hablamos, ¿no? Tú ten fe en lo que es las Escrituras. Examina si lo que decimos es correcto o está fuera de sí, ¿no? Si les decimos y mantenemos de que una mujer no puede enseñar, no por lo que decimos, sino porque está escrito. Entonces esa mujer que va a entender la verdad y va a razonar, va a tener inteligencia emocional y va a decir, para un rato, porque este pastor me está diciendo de que yo enseñe a hombres si la Escritura te prohíbe a una mujer. Entonces, ¿qué va a hacer esta mujer? Va a examinar, y como les digo, la vara de medir son las Escrituras, y va a entender, si Yahweh Bashim Yahushai así lo quiere, va a entender, y lo va a cachar, no va a haber duda. No, dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, ¿no? Sin duda saben que Yahweh Shai está entre ustedes. O sea, si tú crees en Yahweh Shai, entonces tú no vas a dudar. ¿Por qué? Porque tú te vas a probar, vas a decir, yo estaba haciendo esto. Y cuando te vuelvan a decir, tienes que enseñar, no, porque aquí dice que no es así, ¿no? Entonces esa mujer va a decir, no, basta, yo no voy a hacer esto. Ustedes me han estado diciendo cosas contrarias a las Escrituras. Entonces yo sigo al Señor, porque hay mujeres, hay hombres que realmente tienen celo del Señor. Pero el problema es de que pararon en una iglesia cristiana o católica y lo fregaron su fe, los manipularon. Ahora, nosotros no tenemos nada en contra de esas personas. Lo que sí es de que les exponemos lo que son, lo que están yendo en contra de las Escrituras. Cuando van con las Escrituras y van en contra, les tenemos que decir que están haciendo mal. ¿No? Pero va a haber gente que va a salir de iglesias cristianas y de católicas
que son parte del remanente de la elección de Yahweh Basim Yahushai. Va a salir, eso ténganlo por hecho, porque van a escuchar la verdad. Y les va a agradar. Puede ser de que un hermano sea muy duro para enseñar, otro sea muy suave. El Señor trajo a profetas de diferente estilo, por decirlo así, ¿no? Porque somos diferentes. Y a unos no les puede agradar un hermano que da la verdad y que dicen las cosas duras, por decirles así, ¿no? Y le va a agradar a un hermano que dice también la misma verdad, que hablamos lo mismo, pero que lo dice en una forma más suave, ¿no? El Señor es diferente en cada uno, ¿no? Entonces te tienes que probar, pruébate si estás siguiendo la verdad, ¿no? Otro ejemplo que se me viene, la escritura te habla de que no comas carne de puerco, ¿no? Y mucha gente dice de que sigue la verdad, ya, está bien, creo. Pero cuando viene al tema de probarse en la verdad, cuando venga la oportunidad de comer carne de puerco, tendrías que rechazarlo. Si tienes el Espíritu Santo, así de simple y sencillo. Porque eso dice la Escritura, ¿no? Eso dice la Escritura. Dice entonces, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Yahweh está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Ahí está. Entonces, si tú vas a tener dominio propio, primero tienes que tener fe, y a tu fe tienes que añadir el dominio propio. Y al hacer eso, tú estás yendo en un camino correcto y perfeccionándote día a día, ¿no? Sabemos que no vamos a alcanzar la perfección en estos cuerpos, pero vamos a hacer lo mejor posible a nuestra mejor habilidad al agradar al Señor, ¿no? Dice, evalúate constantemente, ¿no? Esta es una de las tácticas como dijo, estrategias de autocontrol que sí funcionan. Que eso sí ves, todo está en las Escrituras. Dice, evalúate constantemente, una vez logres tomar conciencia y reconocer con facilidad los malos comportamientos o hábitos que deseas cambiar, es necesario que incurras en un proceso de mejoramiento continuo. ¿Está? Vas a ir de gloria en gloria. Vas a ir de gloria en gloria en la verdad. Ya no vas a comer puerco. Si eres mujer te vas a poner ahí a enseñar a hombres. De que sí tienes un puesto en el ministerio, sí lo vas a tener. Pero vas a tener que se llama ir entendiendo lo que dice la Escritura. Hombres ya no van a adulterar, mujeres ya no se van a meter con otro hombre. El Señor les va a mover, ¿no? Les va a mover en el espíritu. Te vas a someter a tu marido. Estabas encabronada con tu marido por X o Z motivo. Si tú vas a estar en el espíritu, tú vas a cambiar eso. Tú vas a orar para que esos demonios salgan de ti, ¿no? Te vas a ir evaluando constantemente. A ver qué dice la Escritura del matrimonio. ¿Qué dice de que quién es la cabeza del hogar? ¿Qué dice de que tiene que ser una mujer en las Escrituras? ¿No? ¿Qué dice cómo puede una mujer inducir a su hombre para que siga a Yahweh Basim Yahushai? Todo está en las Escrituras, ¿no? Pero para eso tú tienes que nacer de nuevo. Y salir del cristianismo y nacer de nuevo es yapá, es hermoso, ¿no? Dice, una vez logres tomar conciencia y reconocer con facilidad los malos comportamientos
o hábitos que deseas cambiar, es necesario que incurras en un proceso de mejoramiento. No, tú te vas a probar. Hey, ya vamos allí y justo sirven puerco. Y tú vas a decir, no, ya tengo alergia. No, no vas a decir, ay, que ustedes son pecadores, no. Tú vas a ir tranquilo y vas a decir, no, hey, ¿sabes qué? Me sale alergias, listo. Pero tú ya estás probándote y estás rechazando eso, lo que está fregando tu fe, ¿no? ¿Por qué? Porque tu fe está en las Escrituras. Y lo vas a rechazar y vas a ir mejorando. Y eso el Señor va a ir viendo, ¿no? Los ángeles van a ir indicando al Señor, este siervo, esta sierva está metiendo full a lo que dices ¿no? Dice, es necesario que incurras en un proceso de mejoramiento, ¿no? Continuo, asertivo, que sí sea, que sea asertivo, no de que, ay, mañana, no, tiene que ser asertivo, o sea, sí o sí el cambio, sí o sí darte cuenta que está mal. Para ello es recomendable no tan solo reconocer nuestras reacciones, sino también el impacto que estas tienen en los demás. Ahí está. Si no tienes control propio, tus reacciones van a afectar a otras personas, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero estamos en esa mejora, esa mejora continua, porque estamos reconociendo que estamos haciendo mal. Estamos reconociendo que tenemos un problema de dominio propio. Y hemos detectado el problema, entonces ahí es donde tenemos que trabajar y ahí es donde nos tenemos que aferrar a Yahweh Shai, para que Él se fortalezca en nuestras debilidades. Y al tener fe en Yahweh Shai, complementamos este dominio propio y ya no estamos tanto en la carne, sino en el espíritu. Aquí modifica tu ambiente, y si puedes, modifícalo, si no, vas a tener que seguir viviendo donde estás, vas a tener que seguir trabajando donde estás y te apartas mentalmente de esos lugares, ¿no? Pero si está en tu habilidad, y si puedes, salte de ahí, ¿no? Dice, realiza ejercicios de respiración. Dice el mindfulness es una práctica moderna que ha probado ser efectiva en el manejo de las emociones en situaciones de estrés. Entonces, si vas a eso, te habla de que tienes que hacer respiraciones, ¿no? Respirar, ¿cómo es? Aspirar, ¿cómo es? Inhalar y expulsar por la boca el oxígeno, ¿no? Que eso te ayuda a ubicarte y no explotar. Y eso es lo que tenemos que practicar, ¿no? Dice, el mindfulness es una práctica moderna que ha probado ser efectiva para el manejo de las emociones en situaciones de estrés. Básicamente, el mindfulness se centra en la atención plena, la capacidad de estar en el presente, ¿no? Y si estás en el presente, vas a agarrar la situación y vas a ahí acoplar la empatía. Vas a tener que ejercitar eso y no mirar en el futuro, no mirar en el pasado, sino en el presente. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y no sacar juicios acelerados. Ser empático. No decir, esto es porque tú estabas así. No, tienes que hacerlo y tener empatía. Puede ser de que se atrasó por algo. O no hizo esto por algo y no sacar conclusiones apresuradas. Para eso tienes que respirar, estar, ¿no? Sabemos que estamos en esclavitud, pero eso no significa que no podamos ejercitar estas tácticas, ¿no? Y es más, estando en esclavitud, esto tienes que practicar, ¿no? Dice, se centra en la atención plena, la capacidad de estar en el presente.
¿no? En el presente, enfocado solo en el aquí y ahora, cumpliendo con unos principios básicos, caracterizados por no juzgar, aceptar, ser compasivos y pacientes, ¿no? Y por eso les digo, ese juzgar deliberadamente en una situación, eso es lo que te va a poner tranquilo, ¿no? Hay un ejemplo, si eres una persona celosa, si tu enamorado o enamorada viene tarde, es porque estabas con otro, y ahí sacar juicios que no van. Diciendo de que esa persona que llegó tarde puede ser de que no le pudieron dar permiso del trabajo, o tuvo algún problema con su familia, o qué sé yo. Entonces, el sentarte y estar en calma, y ser empático, ver que también la otra persona tiene que hacer cosas y que no tú eres el centro del mundo, te va a ayudar a solucionar este temita de dominio propio. Dice, básicamente el Mindfulness se centra en la atención plena, la capacidad de estar en el presente, enfocado solo en el aquí y ahora, cumpliendo con unos principios básicos, caracterizados por no juzgar, ¿no? Deliberadamente, aceptar, ser compasivos y pacientes. A continuación les compartimos una guía de 5 de ejercicios de mindfulness que pueden poner en práctica de su hogar, ¿no? Entonces, dice, se pueden ir a esta página, dice, en la vida es normal que nos enfrentemos a situaciones en las cuales mostremos cierto grado de impulsividad. Dice, sin embargo, si a pesar de estas recomendaciones reconoces que no eres capaz de resistir un deseo, impulso o tentación, o de controlar tus emociones o comportamiento, habla con un profesional de salud mental, y eso es paja. Aquí es lo que tú tienes que hacer, es orar a Yahweh Basim Yahushai, porque el Señor te mete esos demonios. Y el único que te puede sacar esos demonios es Yahweh Basim Yahushai. No hay otra. El Señor es el que saca demonios, y al Señor Yahweh tiemblan los demonios, ¿no? Deja de creer en esa paja ¿qué se llama? De salud mental, no. Eso es espiritual. Y solamente eso vas a sacar espiritualmente, no vas a sacar con pastillas, con tabletas, ¿no? El único que te puede dar tranquilidad espiritual y paz es Yahweh, ¿no? Bueno, espero que esta breve lección les haya servido de edificación. Quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Har HaKadash, doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la Gran Piedra de Molino, que nos enseñaron el 100% de la verdad y nos enseñaron muy bien. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.